Bienvenidos chicos a mi canal, Mi Vida en Nigeria. Nigeria. ¿Nigeria? 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 Esta es la historia de la beca que cambió mi vida por completo. Pero antes, si os puede la curiosidad y lo queréis saber todo como me pasa a mí, pasaros por nuestros Instagrams a cotillar un poco de nuestro día a día en Nigeria. Dale al play. Esta es la beca que cambió mi vida por completo. Por eso estoy aquí haciendo el mono con unos pelos de loca que te cagas. Bueno, estos son pelos africanos. Total, pelos africanos. Aquí el pelo de y así se queda. Por eso se llama pelo afro. Pues este es mi pelo afro en África. Si nos centramos, hoy os vengo a contar la historia de cómo las becas ICEX cambiaron mi vida. Bueno, las becas en plural no, en concreto una, mi beca ICEX en Lagos. Para quien no esté muy puesto en comercio internacional, las becas ICEX las promueve el gobierno español a través del Instituto de Comercio Exterior, más conocido por sus siglas ICEX. Cuidado, llegados a este punto, si eres el mono y has llegado aquí a través de una alerta de Google, el único botón que quiero que aprietes hoy es el de like de aquí abajo. Por favor. Es importante aclarar que cada uno tiene su historia y esta es la mía. Mi experiencia, mi opinión. Las becas ICEX. La tierra prometida del comercio exterior español. El programa que todo el mundo quiere entrar, pero no todo el mundo consigue. 3 años. Primer año, un MBA en International Management. Segundo año, un año en Embajada Española all around the world. Tercer año, prácticas en empresa privada española en España o en cualquier parte del mundo. Muchos estaréis diciendo, qué bien suena, genial, maravilloso, ¿dónde tengo que firmar? Yo también quiero viajar. Cuidado, despacio, no tan rápido. Que nadie dijo que las becas más importantes del comercio exterior español fueran a ser fáciles y son conocidas por tener un estricto proceso de selección, que además cambia cada año, un poquito, sí. Pero bueno, los 200, 250 más afortunados entran en la primera fase, el máster. Recuerdo ese primer día, te sentías importante, especial, el futuro del comercio exterior español. Un fuera de serie. Lo malo para tu ego es que como tú, habían 200 más. Y esos 200 compañeros iban a ser además tu competencia. Esto convierte este máster un poco en los Juegos del Hambre, una versión bastante real. Este máster ha sacado las peores versiones de muchos en muchos momentos. El drama estaba a la orden del día en los grupos de trabajo. Por cierto, un saludito al dedos. El máster culmina con la presentación del trabajo de fin de máster, o más comúnmente llamado el TFM. La única pega entre la presentación grupal y la individual, en mi caso, pasaron 3 meses, de junio a septiembre. Y yo en esos 3 meses encontré trabajo en una bodega cubriendo la baja por maternidad de una export manager. Hasta aquí todo bien. Lo único que me confié. Elenita se confió, dio prioridad a su trabajo, no se preparó la presentación individual como se tenía que haber preparado, fue con inseguridad y la voz temblaba con una vibración tan desagradable que, para mala suerte, justo antes de comer, con lo cual el tribunal estaba hambriento y no de muy buen humor, y además la presidenta del tribunal era la profesora de protocolo. No fue mi día. Me suspenden el TFM individual. La caída fue monumental.
de la posición 70-80 a la 220. Horrible, una pesadilla. Aún quedaba lo peor y era esperar a destinos. Yo sabía que no me quedaba sin destino porque entraba dentro de los 225 primeros, pero ¿y qué destino me iban a dar? No me lo podía imaginar. Ninguno bueno. Llegó el día. Y junto con mi nombre o mi DNI, no lo recuerdo muy bien, salía esta ciudad que a mí no me sonaba mucho y que corriendo tuve que buscar en Google. Y al lado de esta ciudad, Lagos, me salió Nigeria. ¿Nigeria? 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 En serio. Fue como un golpe, una bofetada en toda regla, un cabreo que llevaba yo encima por todas estas injusticias, por lo que me estaba pasando en el último momento, por no sé cuántas cosas más. El tema es que por aquel momento, por aquel entonces jefe me había ofrecido quedarme. Entonces yo tenía una opción B. ¿Por qué no quedarme? Era muchísimo más opción que un destino que yo no había pedido, que no me había ni imaginado y que no sonaba nada bien. El caso es que cuando se me paseó el cabreo, mi parte racional dijo: analiza las opciones, pros, contras, y luego decides. Y eso hice. Así que acabé comparando la opción segura de quedarme cerca de mi casa con un buen trabajo o una última aventura antes de los 30. Y al final, después de hablar con mi tutor que había vivido en Nigeria, con los becarios de aquel año que estaban en Lagos y me cautivaron con sus palabras, la realidad es que algo me decía que tenía que venir a África a vivir mi última aventura. Decidí seguir a mi corazón, aceptar la beca en Lagos, Nigeria. Gracias al doctor Juan me lograron poner la vacuna de la fiebre amarilla bajo observación y así logré incorporarme a la oficina de comercio exterior en Lagos, Nigeria. Ahora miro hacia atrás, uno todos los puntos, lo bueno, lo malo, lo que en aquel momento me pareció injusto, y veo que todo ha cobrado sentido. Hasta el tercer idioma que me dieron puntos extra en el máster para subir posiciones, el italiano, que no me sirvió para ningún destino, excepto para el mío mismo. Además, todas estas dificultades lo único que hicieron fue prepararme para todos los inconvenientes que me iba a encontrar en mi próximo destino. Pero bueno, esto es otra historia. La historia de cómo me convertí de becaria a becarelli, como decía mi compañera Julia, ya es en otro vídeo. Si os queréis recibir la alerta cuando salga el próximo vídeo, suscribiros. Y si os ha gustado, dale al like. ¿Y vosotros? ¿Cuál fue vuestra experiencia ahí? Un beso, chicos.